¿Cuáles son los fundamentos de la integridad que dignifican a la naturaleza humana? La especie humana es una dual trinitaria, dispone de una dualidad complementaria compuesta por la naturaleza directiva inherente interna y de la naturaleza directiva inherente externa. Aquí tenemos estos dos aspectos, la dualidad complementaria entre lo que es la mente y el cuerpo, la mente y el instinto, la conciencia y la respuesta de los instintos. Conciencia e instinto son dos atribuciones custodias protectoras del afecto, del convencimiento y del bienestar, es decir, de la unidad, porque el afecto, el convencimiento y el bienestar son la unidad entre la pretensión y la satisfacción, entre el interés y el convencimiento y entre la expectación y el bienestar. El celo es el servidor custodio de ambas naturalezas, endógena y exógena. Y la amígdala es la que activa este celo protector custodio. Dispone de las virtudes o servidores custodios de la alternativa a elegir, es decir, de la prudencia, de las diferencias o de los diferentes al orden, de la templanza y del custodio en la finalidad pretendida o firmeza. Además de las facultades sensibles, perceptuales, perceptibilidad, capacidad de captar lo necesario, la emoción. Dispone también de la facultad intelectiva de convencerse y comprender, además de conocer del intelecto humano, dispone de la facultad creativa o libre voluntad estimulante, junto con los instintos de protección que alertan con la ansiedad y con la angustia, con la ansiedad por conseguir y con la angustia por lo imposible de realizar. El instinto de conservación alimenta, hidrata, ejercita y descansa, y el instinto de reproducción es el que perpetúa la especie. Además de disponer de las habilidades sensoriales que conectan la naturaleza directiva inherente de la conciencia con la naturaleza directiva inherente del ambiente físico o del instinto. La perceptibilidad emocional es una cualidad contenida en la naturaleza directiva de la conciencia, así como en cada una de las células de que se componen los cuerpos. Todas las cosas tienen perceptibilidad. Las células son especies vivas que disponen de perceptibilidad, selectividad y respuesta motriz. Se relacionan y disponen de poder y se reproducen. El cuerpo humano es un conjunto, un universo de células autónomas, sensibles e interconectadas en función del ordenamiento universal del cuerpo humano. La perceptibilidad del ambiente se basa en el valor que las establece o que las satisface. El valor es una constante universal compartido por todo tipo de células, todo tipo de animales, vegetales o minerales. El valor existe en todo. La perceptibilidad recibe del ambiente la información en la corteza cerebral, en el tálamo, en forma de estimulación nerviosa proveniente de la interconectividad entre el tálamo y los sentidos. El tálamo transforma la estimulación nerviosa eléctrica en idea, en imagen consciente que pasa al sistema nervioso mediante la colaboración de la amígdala y el hipotálamo en el sistema límbico para su consecuente reacción o respuesta física. Al proceso perceptual del sistema límbico se le conoce como aspectos subconscientes, porque generalmente son reacciones reflejas del cuerpo, por ejemplo, la transpiración ante el cansancio o ante una temperatura exageradamente alta. La perceptibilidad sensorial y la perceptibilidad sensitiva son aspectos distintos. La perceptibilidad sensitiva es curiosa por algo, se interesa, es interesada en algo y se motiva, es motivada a algo en forma consciente, y la perceptibilidad sensorial es recogida por los instintos y la respuesta a esta percepción es automática o refleja, es una respuesta subconsciente. La perceptibilidad sensitiva, emocional, intelectual o motivacional o sensorial de los sentidos es un tipo de perceptibilidad ligada con la cognición y con la estimulación. La conciencia percibe tamaños, dimensiones, colores, formas distintas, etcétera, etcétera. Y esas distancias o diferencias son reconocidas por la noción de prototipo en contenido o en imagen que existe en el intelecto. El intelecto es la capacidad sensible del ser humano que permite reconocer el juicio justo de la razón, permite el convencimiento de la información y de los significados o signos. El intelecto evalúa, compara y discierne mediante la inteligencia, que es el tribunal necesario para emitir sentencias o razones justas. En la inteligencia se evalúa un conocimiento mediante la credulidad de la conciencia y la duda del inseguro.
La inseguridad y la seguridad disciernen si asumen, aceptan o admiten verdadero el conocimiento en estudio. Y finalmente, el tribunal compuesto por la conciencia original o protoconciencia cósmica, sumado a la conciencia adquirida, que son las sentencias previas almacenadas en la memoria del individuo, determinan la veracidad o la falsedad del tema en estudio. Por eso es muy importante cuidarse de no admitir en la memoria fracasos o falsos conocimientos. La conciencia discierne de lo almacenado en la memoria, lo que es ordenado en concordancia con el ordenamiento cósmico y lo que no es ordenado. En ocasiones lo que siempre se creía cierto y era convincente ante la argumentación razonable de un individuo o ante la evidencia observada en la naturaleza se pone en duda. Ese tipo de conocimiento incierto es el que impide el desarrollo de la sinceridad intelectual. ¿Cuál acercamiento al objeto de cognición crees que es el correcto? ¿El acercamiento realista o el acercamiento idealista? El hombre es la integración de todos los seres en la creación y todos los seres fueron hechos a imagen del hombre. La creación y el hombre son similares. Aunque el ser humano fue creado, el último en el mundo del fenómeno, en el mundo de las ideas fue el primero, como estándar para toda la creación. Sin la especie humana, la creación no dispone del evaluador que reconozca su existir. Solo existe lo reconocido. Es decir, si no tenemos a alguien que reconozca las cosas, no existen. Y la creación está ahí para alguien que sea capaz de reconocerla. ¿Y cuál es el alguien capaz de reconocerla? La única especie capaz de reconocer, capaz de apreciar el valor, capaz de discernir, capaz de razonar, es la especie humana. Luego la creación está hecha para aquel que puede reconocerla, y ese que puede reconocerla es el ser humano. La naturaleza humana es el microcosmos o encapsulación de la integridad universal. Es el prototipo de todos los elementos del universo, de acuerdo con lo conocido en la psicología antes descrita. Si decimos que la motivación se determina en la expectación a disfrutar de un bien, si decimos que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, y si decimos que todo acto se deriva de un origen intencional, selectivo y poderoso, podemos deducir que la naturaleza humana, apreciativa, intelectiva y responsable de cumplir la misión de ordenarse y ordenar a la totalidad de las especies, es la finalidad esperada por la naturaleza de la creación. La naturaleza de la creación ha de realizarse para cumplirse, ajustarse y satisfacer la necesidad creativa. ¿Y cómo puede realizarse? Cuando la especie humana reconozca su identidad, su integridad y se establezca su dignidad. De ese modo, todas las especies naturales se realizarán seguras y satisfechas. Imagina la imagen del puzzle. A esa imagen compuesta por todas las especies le falta la pieza clave que lo complete. Le falta el ser humano apreciativo que reconozca la identidad íntegra en la dignidad del puzzle. Absoluto es el ideal de la creación, la dignidad de la creación es que sea plena, justa y completa. Esa es la dignidad de la creación, espera cumplirse en la justicia plena. Esa dignidad es por todas las especies esperada. Los átomos no buscan explosiones atómicas o nucleares, buscan el ajuste en la compensación de fuerzas que permitan su integración entre los elementos simples. Las moléculas no buscan crear pandemias, buscan ajustarse en su plenitud completa. Las plantas no buscan ser incendiadas para ser transformadas en ceniza, buscan hidratarse y oxigenar y absorber el anhídrido carbónico del aire. Buscan su plenitud en el ajuste a su completa finalidad específica. Los animales no buscan su extinción para satisfacer la ignorancia de los cazadores insatisfechos o inseguros e inmaduros. La especie humana no espera llenarse los bolsillos de materia orgánica o de ambición y poder defensivo. La especie humana busca establecer los vínculos afectivos, familiares y amigables. El responsable del ordenamiento cósmico es la especie humana y su construcción ajustada al ordenamiento de la ordenanza que lo ordena es fundamental para existir. Sin ese reconocimiento, la especie humana seguirá siendo un artificio inútil e insignificante, puesto que cualquier especie instintiva lo supera en valentía. La cobardía y el miedo son respuestas del inseguro, insuficiente e insatisfecho en su naturaleza humana. ¿Cuál crees que es la dignidad humana? ¿De qué es digno el ser humano? ¿Cómo definirías la dignidad? Si todas las células son capaces de percibir, de discernir y de responder, ¿contienen emoción, intelecto y voluntad?
El curso sobre la naturaleza humana o comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas, como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Yo llevo más de 40 años dándole vueltas a este tema. Metí desde hace tiempo en la filosofía del arte y a través de la filosofía del arte fui buscando la filosofía de la vida porque el arte es hacer artistas y hacer artistas excelentes, admirables y extraordinarios exige salir del ordinario y comprender esos aspectos que nos hacen ser más íntegros en nuestra dignidad humana y en nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial acorde con el interés que pueda tener por buscar, por curiosear o por investigar ese tipo de significados. Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, o qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, o qué es la producción o la productividad o la creatividad y qué es aquello que nos estimula a crear. Comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En mi caso he tenido la suerte de la docencia, la suerte de abrir una academia, de estar durante 25 años dando clases a alumnos distintos con distintas caracterizaciones y eso me ha hecho posible descubrir los trastornos de identidad, trastornos de convivencia y en estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social o la convivencia humana en la familia y para evitar esos trastornos familiares, comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Si es que os dejo y os invito a participar de estas clases particulares. Cada clase tiene un costo de $25 o el equivalente en la moneda que vosotros tengáis en vuestros estados. Y las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario os acomoda y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o 2 días a la semana, dependiendo del interés que vosotros tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. El curso sobre la naturaleza humana o comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas, como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Yo llevo más de 40 años dándole vueltas a este tema. Metí desde hace tiempo en la filosofía del arte y a través de la filosofía del arte fui buscando la filosofía de la vida porque el arte es hacer artistas y hacer artistas excelentes, admirables y extraordinarios exige salir del ordinario y comprender esos aspectos que nos hacen ser más íntegros en nuestra dignidad humana y en nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial acorde con el interés que pueda tener por buscar, por curiosear o por investigar ese tipo de significados.
Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, o qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, o qué es la producción o la productividad o la creatividad y qué es aquello que nos estimula a crear. Comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En mi caso he tenido la suerte de la docencia, la suerte de abrir una academia, de estar durante 25 años dando clases a alumnos distintos con distintas caracterizaciones, y eso me ha hecho posible descubrir los trastornos de identidad, trastornos de convivencia, y en estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social o la convivencia humana en la familia, y para evitar esos trastornos familiares, comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Si es que os dejo y os invito a participar de estas clases particulares. Cada clase tiene un costo de $25 o el equivalente en la moneda que vosotros tengáis en vuestros estados. Y las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario os acomoda y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o 2 días a la semana, dependiendo del interés que vosotros tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana, y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, estáis muy bien.